Alguien dijo que si quieres mojarte, tienes que acercarte al agua. Si quieres calentarte, tienes que acercarte al fuego. Si quieres broncearte, tienes que acercarte al sol. Y si quieres más de Dios, tienes que buscarle en oración. Bienvenidos a Maná, un espacio donde hacemos comentarios espontáneos de las Escrituras y encontramos principios de vida para cada día. Hoy nos encontramos en un capítulo corto pero maravilloso. Sí, es 1 Crónicas capítulo 13. Aquí habla de la prioridad de David. El primer edicto de David, la primera decisión de David como rey fue traer el arca de Dios a la capital, Jerusalén. Es decir, traer la presencia de Dios. Él estaba más preocupado en traer el reino de los cielos que en expandir su propio imperio. Sí, ¿por qué digo reino? Pues el arca representa el trono de Dios. De hecho, por eso tiene 2 querubines. Era una caja rectangular y tenía 2 querubines, porque la Biblia en varias instancias registra que en el trono de Dios hay querubines. Y obviamente tenía un simbolismo mucho más profundo. Pero esto ilustra que para David la prioridad era Dios. Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Cuando tú buscas lo primero, que es Dios, Dios empieza a poner todo en su lugar. Sí, si Dios está en primer lugar, todo eventualmente estará en su lugar. Así que esto ilustra cuál era la prioridad de David, y por eso el favor de Dios estaba sobre él, la unción de Dios estaba sobre él. Recuerdan que en el maná anterior hablamos que David era el hombre de la unción, ungido 3 veces, una por Samuel, otra cuando fue rey de Judá y otra cuando fue rey de Israel. Era un hombre no ungido, reungido. Había una unción, un favor de Dios sobre él. ¿Pero por qué? Porque David buscaba la presencia de Dios en oración. Sí, así que hay una unción que su intensidad depende de tu proximidad. ¿Has notado que hay personas que Dios se mueve mucho en sus vidas? Es que ellos buscan a Dios mucho. Obviamente su gracia, pero el que me busca me halla, dice la Biblia. Entonces, ¿quieres tener intensidad? Pues debes tener proximidad. Ahora, ¿cuántos saben que uno puede tener una buena idea y un buen corazón y aún así equivocarse? O saber cuál es la voluntad de Dios y no hacerlo a la manera de Dios. Pues esto sucedió. David consulta con el pueblo, lo cual fue bueno, pero en un momento determinado, cuando traían el arca, algunos rabinos o historiadores, expertos también dicen que David como que escuchó el consejo de las personas y se dejó llevar, y dice la Biblia que pusieron el arca de Dios en un carruaje, en un carro. Y esto fue un gran error. Mira, es bueno consultar y preguntar la opinión de los demás, pero en última instancia tú tienes que ir delante de Dios a saber cuál es su opinión. Al fin y al cabo, como Saúl, el pueblo tomó una votación y el pueblo eligió a Saúl. En otras palabras, no siempre la opinión popular es la voluntad perfecta de Dios. En última instancia tú eres responsable. Bueno, David dejó que se cargase el arca de Dios en un carruaje. ¿Y por qué esto era algo que no estaba bien? Pues Éxodo 25, Números 14 y varias otras instancias habla de que el arca de Dios debe ser siempre cargada sobre el hombro. Sí, de los hombres que estaban destinados, los coreitas, los gersonitas, los coatitas y varias otras familias que estaban destinadas para hacer este trabajo específicamente. Pero en este caso se pone sobre un carruaje. Y eso no fue del agrado de Dios. Mi amigo, la voluntad de Dios, este es el principio, se tiene que hacer a la manera de Dios. Sí, hay cosas que no puedes delegar, tienes que cargarlas tú en tu hombro. Es una responsabilidad individual de estar en la presencia de Dios y cargar el arca en los hombros. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que luego
aquí hay algo donde Dios dijo, este show, esta producción del hombre, porque aunque era su deseo, pero el hombre empezó a meter sus manos, Dios demostró que no estaba contento y dice la Biblia que cuando llegaron a un lugar llamado Kidón, la Biblia dice que Dios trajo un juicio. Ahora, es interesante que Kidón era un lugar donde tapiscaban o limpiaban el trigo y quitaban toda hojarasca del trigo. Y ahí es donde Dios dijo, voy a limpiar mi trigo. Y allí Dios trajo un juicio para demostrar que no estaba contento de las formas que se estaban haciendo las cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que un hombre llamado Usa extendió su mano porque el arca de Dios tambaleó y quiso poner su mano en el arca de Dios, cosa que estaba claramente establecida que no podía hacerse. Pero él quizás buscó un protagonismo, no sabemos, pero Dios trajo juicio sobre él y murió. Mi amigo, hay que tener respeto por las cosas sagradas. La santidad de Dios no se toca. Lo sagrado no se toca. Tenemos que asegurarnos que nunca vamos a tener injerencia en las cosas santas de Dios. Hay que tener temor de Dios. Y bueno, usase esto, Dios lo fulmina. David entiende que Dios no estaba contento y por eso él decide dejar esto en el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y la Biblia termina ese capítulo diciendo que Dios bendijo a Obed-Edom y a todo lo que estaba en su casa, sus hijos, su familia, todos fueron bendecidos porque albergaron la presencia de Dios. Esto me recuerda al Salmo 65 que dice, bienaventurados los que están en tus atrios, en tu casa. Dice que serán saciados de todo bien, porque la presencia de Dios es la mayor bendición que un ser humano puede tener. Así que, ¿quieres unción? Búscala en oración. ¿Quieres intensidad? Tienes que tener proximidad. Haz las cosas, la voluntad de Dios, a la manera de Dios. Y conviértete no en Musa, que busca protagonismo, sino en un Obed, que simplemente disfruta la presencia de Dios y por ende es bendecido. Y esta es mi oración. Señor, no queremos ser como Usa. Queremos ser como Obed-Edom. Queremos estar en tu presencia. Ayúdanos a hacer tu voluntad a la manera tuya y en tu tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.